Mis jefes me despidieron y se burlaron de mí, pero cuando compré su empresa, ellos me suplicaron trabajo. Durante casi 10 años trabajé en la misma empresa. No era el trabajo de mis sueños, pero era lo que me permitía pagar las cuentas y, por mucho tiempo, creí que me ofrecía un futuro estable. Entré siendo un simple programador, un tipo más en la cadena de producción de software, pero a diferencia de muchos de mis compañeros, yo nunca fui de los que solo cumplían con lo mínimo. Me quedaba hasta tarde, aprendía nuevas tecnologías en mis ratos libres, proponía soluciones innovadoras y, en más de una ocasión, salvé proyectos completos de caer en el desastre. Lo hacía porque pensaba que ese esfuerzo se vería reflejado en mi crecimiento dentro de la empresa. Pensaba que el reconocimiento llegaría, que algún día me darían un ascenso real, un aumento sustancial o, al menos, una señal de que mi lealtad y dedicación valían la pena. Pero nunca llegó. Cada vez que había promociones, cada vez que surgía una nueva oportunidad de crecimiento, siempre había una excusa para no dármela. Que aún no estaba listo, que necesitaban a alguien con más experiencia, que confiaban en mí pero no podían moverme de mi puesto porque era demasiado importante ahí. Siempre las mismas palabras vacías, siempre las mismas promesas huecas que, con el tiempo, se convirtieron en un ruido de fondo que dejé de creer. Y sin embargo, seguía ahí. Seguía trabajando hasta tarde, seguía cubriendo los errores de los incompetentes que si recibían ascensos, seguía entregando todo de mí porque, en el fondo, aún tenía la esperanza de que eventualmente alguien notaría mi esfuerzo. La empresa estaba dirigida por Lorenzo, el CEO, un hombre al que solo le importaban los números y que trataba a los empleados como simples piezas reemplazables de una maquinaria que solo debía generar dinero. No le interesaba la gente, no le interesaban los sacrificios que hacíamos, solo le importaba que los resultados fueran positivos. Bajo él estaba Santiago, mi jefe directo, un tipo que había llegado ahí por pura palanca y que se creía un dios porque tenía la autoridad para mandar. Nunca aportaba nada útil, no sabía nada de programación, no entendía los proyectos en los que trabajábamos, pero tenía el poder de decidir quién subía y quién no y yo nunca fui su favorito. El final de mi historia en esa empresa llegó un lunes cualquiera, sin previo aviso y sin la menor muestra de gratitud. Santiago me llamó a su oficina y, en cuanto entré, supe que algo estaba mal. Estaba Lorenzo ahí también, revisando su teléfono sin siquiera prestarme atención, y la atmósfera tenía esa frialdad que delata cuando algo malo está por suceder. Santiago habló con una sonrisa condescendiente, esa sonrisa que siempre usaba cuando se sentía en control. Dijo que lamentaban informarme que la empresa estaba haciendo ajustes de personal, que habían tomado la difícil decisión de prescindir de mis servicios y que debía entender que no era algo personal. Simplemente una decisión estratégica. No lo podía creer. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de todas las veces que sacrifiqué mi tiempo, mis noches, mis fines de semana, lo único que tenían para mí era un simple ajuste de personal. Intenté hablar, intenté pedir una explicación real, pero ni siquiera me dejaron terminar una frase. Lorenzo, sin levantar la vista de su teléfono, dijo que había que aceptar la realidad, que gente como yo se reemplazaba en 2 segundos y que no tenía sentido hacer un drama por ello. Santiago se rió, dijo que al menos me daban una pequeña indemnización y que debería estar agradecido porque, con mi experiencia, seguramente encontraría trabajo pronto. Fue humillante. No solo porque me estaban echando sin justificación, sino porque ni siquiera me dieron la dignidad de una despedida decente. Me despidieron con la misma frialdad con la que se tira un vaso de plástico usado a la basura, con la seguridad de que no significaba nada para ellos. Salí de esa oficina sintiéndome vacío. No era solo la pérdida del empleo, era la traición, era la burla, era la sensación de haber sido un idiota todos esos años creyendo que importaba. Caminé por la empresa recogiendo mis cosas, viendo cómo algunos compañeros me evitaban la mirada, cómo otros murmuraban entre ellos, y cómo unos pocos, los que realmente me apreciaban, se acercaron para decirme que lo sentían. Cuando salí del edificio y miré la calle frente a mí, lo único que sentí fue un profundo, ardiente y visceral deseo de venganza. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía contactos, pero lo que sí tenía era odio. Y el odio, si se usa bien, puede ser el combustible más poderoso de todos.
Actualización 1. Pasaron algunos meses desde aquel día en que me despidieron y, aunque al principio intenté mantener la cabeza en alto, la realidad terminó golpeándome con toda su fuerza. La indemnización que me dieron apenas sirvió para mantenerme a flote un tiempo, pero no era suficiente para vivir con tranquilidad. Al principio pensé que encontraría trabajo rápido, después de todo, tenía años de experiencia y un historial de proyectos exitosos en mi antiguo empleo. Pero pronto me di cuenta de que el mundo laboral no era tan justo como pensaba. Envié cientos de currículums. Pasé por entrevistas en las que me ilusionaban con promesas de una segunda oportunidad solo para nunca volver a llamarme. En otras, la oferta era un insulto, empresas que querían pagarme menos de la mitad de lo que ganaba antes, esperando que aceptara cualquier cosa por desesperación. Había días en los que revisaba mi correo con la esperanza de encontrar alguna respuesta positiva y solo recibía silencio. Los ahorros comenzaron a reducirse más rápido de lo que esperaba y la ansiedad se convirtió en mi sombra constante. Había algo más que me carcomía por dentro, más allá del desempleo y la incertidumbre. No podía dejar de pensar en Santiago y Lorenzo, en la forma en que se rieron de mí aquel día, en la manera en que me desecharon sin pensarlo dos veces. Me imaginaba sus vidas continuando como si nada, con sus cuentas bancarias intactas, con sus reuniones de negocios, con su soberbia intacta mientras yo me ahogaba en problemas. Esa idea me devoraba. No podía permitir que las cosas se quedaran así. Fue en una de esas noches de insomnio, mientras miraba el techo de mi diminuto departamento, cuando me golpeó la idea. Sabía que la empresa en la que trabajé tenía muchas debilidades que Lorenzo y Santiago siempre ignoraron. Eran viejos lobos de negocio, pero no entendían la tecnología, no la vivían como yo lo hacía. Solo veían números y gráficas de ganancias, mientras yo conocía el verdadero potencial de la industria. Y ahí estaba la clave: si lograba crear un producto que mejorara lo que ellos ofrecían, podría competir contra ellos, podría quitarles clientes, podría construir algo que ellos jamás verían venir. No tenía dinero para empezar, pero tenía conocimiento. Sabía exactamente qué fallaba en los sistemas de mi antigua empresa, conocía los puntos débiles de sus plataformas. Los problemas que sus clientes siempre se quejaban pero que nunca se solucionaban porque los directivos preferían recortar costos antes que innovar. Mi idea era simple: construir un software que hiciera lo mismo que el de ellos, pero mejor, más rápido, más eficiente y con un enfoque moderno. Ahora solo faltaba lo más complicado: hacerlo realidad. Lo primero que hice fue contactar a dos antiguos compañeros de trabajo, Andrés y Raúl. Ambos eran talentosos, pero, al igual que yo, nunca fueron valorados en la empresa. Raúl era un programador excepcional que siempre tenía soluciones más inteligentes, pero Santiago lo ignoraba porque no era de los que se hacían notar. Andrés, por su parte, era un diseñador de interfaces brillante que constantemente chocaba con los superiores porque se negaba a hacer productos mediocres para ahorrar dinero. Sabía que si alguien iba a entender mi visión, eran ellos. Nos reunimos en una cafetería, en una mesa al fondo, lejos de miradas indiscretas. Les conté mi plan con detalles, mostrándoles cada falla que había visto en la empresa y cómo podríamos superarlas. Mientras hablaba, vi cómo sus expresiones cambiaban de duda a entusiasmo. No era solo una idea, era una oportunidad de hacer algo grande, algo que no solo nos sacaría de la miseria en la que estábamos, sino que además nos daría la satisfacción de demostrar que éramos mejores que aquellos que nos habían menospreciado. Por supuesto, había un gran problema: el dinero. Ninguno de nosotros tenía capital para invertir, pero tampoco queríamos caer en la trampa de los préstamos bancarios que nos hundirían antes de empezar. La única solución era hacer sacrificios. Yo tenía unos pocos ahorros y decidí usarlos para alquilar un pequeño garaje como oficina improvisada. Andrés vendió su consola y su computadora personal para poder comprarse una laptop decente, y Raúl empezó a hacer trabajos freelance para ayudarnos con los gastos básicos. Los primeros meses fueron un infierno. Trabajábamos desde la mañana hasta la madrugada, sin recibir un solo centavo, confiando en que nuestro esfuerzo daría frutos. Pasamos por momentos en los que dudamos de nosotros mismos, en los que nos preguntamos si estábamos desperdiciando nuestro tiempo.
Hubo días en los que la desesperación casi nos hizo rendirnos, noches en las que el hambre y el cansancio pesaban más que la motivación. Pero cada vez que pensaba en Lorenzo y en Santiago, en sus risas de aquel día, en la forma en que me dijeron que gente como yo era reemplazable, la rabia me daba fuerzas para seguir adelante. Luego, poco a poco, empezamos a ver resultados. Nuestro software comenzó a tomar forma. No solo era funcional, sino que era mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Cada línea de código, cada decisión de diseño, cada funcionalidad nueva estaba construida con un propósito claro. Superar a nuestra antigua empresa y demostrarles que habían cometido el peor error de sus vidas al menospreciarnos. Lo más irónico de todo es que, sin que ellos lo supieran, ya habíamos empezado a quitarles clientes. Actualización 2. Habían pasado 2 años desde la noche en la que, con la desesperación mordiéndome el alma, decidí que no iba a aceptar mi destino como un fracasado más. 2 años desde que, junto con Andrés y Raúl, apostamos todo a un proyecto que, en ese entonces, no era más que una idea con demasiadas ambiciones y muy pocos recursos. 2 años de trabajo extenuante, de días sin descanso y de noches en las que el único combustible que teníamos era el odio hacia quienes nos habían despreciado. Pero todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, estaba comenzando a dar frutos. Nuestro software no solo estaba terminado, sino que estaba funcionando a la perfección. Al principio lo probamos con pequeños negocios, empresas que buscaban soluciones más eficientes pero que no podían pagar los precios inflados de las grandes corporaciones tecnológicas. Nos adaptamos a sus necesidades, ofrecimos un servicio más personalizado, escuchamos a los clientes de una manera en la que jamás lo haría una empresa como la de Lorenzo y Santiago. Y el resultado fue evidente, los clientes estaban satisfechos, el boca a boca empezó a hacer su trabajo y, antes de que nos diéramos cuenta, lo que había comenzado como un proyecto en un garaje ya estaba atrayendo la atención de compañías más grandes. Conforme fuimos creciendo, nos dimos cuenta de algo que hizo que la rabia inicial que teníamos hacia nuestra antigua empresa se convirtiera en pura diversión. Nuestros clientes no eran solo empresas nuevas o pequeñas compañías emergentes. No. Muchos de ellos eran antiguos clientes de la empresa de Lorenzo y Santiago, clientes que durante años se habían sentido ignorados, que habían lidiado con un servicio mediocre y con soluciones arcaicas que nunca se actualizaban. Ahora tenían una alternativa, una que no solo les ofrecía lo que necesitaban, sino que, para colmo, era más barata, más eficiente y mucho más moderna. Fue entonces cuando empezamos a notar los primeros síntomas de la caída de nuestra competencia. Primero fueron los rumores. Algunos de nuestros antiguos compañeros aún trabajaban en la empresa de Lorenzo y Santiago, y, aunque no podían decirnos mucho, de vez en cuando nos llegaban comentarios sobre cómo las cosas no iban bien. Había tensión en las reuniones, clientes importantes se estaban yendo sin previo aviso, y lo peor de todo, no tenían idea de por qué. Lorenzo, acostumbrado a ver todo desde su burbuja de arrogancia, no entendía qué estaba pasando. Después vinieron los cambios de estrategia desesperados. Comenzaron a bajar sus precios de manera agresiva, intentaron actualizar su software, sin éxito, porque su código estaba tan desactualizado y parchado que modificarlo era un infierno. Y hasta ofrecieron incentivos ridículos para tratar de retener a los clientes. Pero ya era demasiado tarde. Habían pasado años ignorando las necesidades del mercado, creyendo que su posición era inquebrantable, y cuando finalmente se dieron cuenta de que estaban perdiendo terreno, no sabían cómo reaccionar. Nosotros, por otro lado, no teníamos que hacer nada más que seguir nuestro camino. No estábamos compitiendo directamente con ellos, al menos no en el sentido tradicional. No los mencionábamos en nuestras campañas, no hacíamos comparaciones públicas, no hablábamos mal de ellos en ningún momento. Simplemente estábamos ahí, ofreciendo un mejor servicio, una mejor experiencia, y dejando que los propios clientes hicieran la elección. Y cada vez más empresas elegían alejarse de Lorenzo y Santiago para venir con nosotros. Pero lo que realmente selló su destino fue lo que ocurrió con uno de sus socios clave. Había un conglomerado importante que llevaba años trabajando con ellos, un cliente que representaba una parte significativa de sus ingresos y que, hasta ese momento, había sido intocable.
Era de esos clientes que parecían demasiado grandes para buscar alternativas, que tenían contratos a largo plazo y que no solían hacer cambios drásticos en sus proveedores. Pero, por pura casualidad, o quizás por el destino, si quiero ponerlo en términos más poéticos, alguien dentro de ese conglomerado escuchó hablar de nosotros y decidió probar nuestro software por curiosidad. Cuando nos contactaron para una demostración, supimos que era una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Nos preparamos como si nuestra vida dependiera de ello, porque, en cierto sentido, así era. Mostramos cada funcionalidad, cada ventaja, cada detalle que nos hacía superiores. Respondimos todas sus preguntas, nos aseguramos de que entendieran que no solo estábamos vendiendo un producto, sino una visión completamente nueva de cómo debía funcionar la tecnología en su sector. Y cuando terminaron de evaluar nuestra propuesta, la respuesta fue la que esperábamos, pero no por eso fue menos satisfactoria. Aceptaron cambiarse con nosotros. El impacto fue devastador para Lorenzo y Santiago. Perder a ese cliente significaba un golpe financiero severo, pero lo peor para ellos no era el dinero. Era el prestigio. Era la señal inequívoca de que su empresa ya no era la líder indiscutible en el mercado, de que había alguien más, alguien a quien habían ignorado y subestimado, que estaba tomándose el lugar que creían asegurado para siempre. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que me hizo sonreír con verdadera satisfacción. Ellos aún no sabían que todo esto lo estaba orquestando yo. Lorenzo y Santiago, en su arrogancia, nunca imaginaron que el hombre al que habían despedido con desprecio, el tipo al que le dijeron que era reemplazable en 2 segundos. Era el mismo que ahora estaba desmoronando su imperio desde la sombra. Actualización 3. Habían pasado 4 años desde el día en que salí de la oficina de Santiago y Lorenzo sintiendo que me habían arrancado algo más que un empleo. 4 años desde que, con los bolsillos vacíos y la humillación quemándome el orgullo, decidí que no iba a ser una estadística más en la lista de personas que se dejan pisotear. 4 años de trabajo incesante, de construir algo desde la nada con mis propias manos, de ver cómo cada uno de sus clientes nos elegía a nosotros sin que ellos supieran siquiera quién estaba detrás. Y ahora, después de todo ese tiempo, la oportunidad que había estado esperando finalmente había llegado. Los rumores sobre la crisis dentro de su empresa ya no eran solo rumores. Era un hecho. Se estaban hundiendo. Los clientes grandes se habían ido, los pequeños ya no confiaban en ellos, y las pocas compañías que aún usaban su servicio solo lo hacían porque no habían tenido el tiempo de cambiarse a algo mejor. Pero ya estaban en proceso de hacerlo. Sabía que internamente debían estar en pánico, porque cada movimiento que hacían era desesperado, sin una estrategia clara. Rebajaban precios sin ofrecer mejoras, lanzaban productos inacabados tratando de mantenerse relevantes y hasta intentaron hacer alianzas con empresas que, en otro tiempo, jamás habrían considerado. Pero nada funcionaba. Un día, mientras revisaba mis correos, recibí un mensaje de un viejo conocido. Era un excompañero que aún trabajaba en la empresa de Lorenzo y Santiago, alguien que, por obvias razones, no podía ser mencionado. Me escribió con una mezcla de nerviosismo y emoción, diciéndome que se había enterado de algo que seguramente me interesaría, la empresa estaba buscando compradores. No lo podía creer. Por un momento pensé que era una exageración, que quizás solo estaban buscando socios para salvarse, pero no. Estaban en un punto en el que la única salida era vender. Los inversionistas estaban hartos de perder dinero y presionaban para cerrar un trato lo más rápido posible antes de que la empresa colapsara por completo. Era una venta forzada, no un movimiento estratégico. Y la mejor parte es que no tenían muchas opciones. Había llegado mi momento. No actué de inmediato. No podía simplemente aparecer y hacer una oferta, porque eso levantaría sospechas. En lugar de eso, moví mis fichas con calma. Contacté a algunos inversionistas con los que había trabajado y los convencí de hacer la oferta en mi nombre sin que yo figurara. El precio era insultantemente bajo comparado con lo que la empresa había valido en sus tiempos dorados, pero en las condiciones en las que estaban, no podían darse el lujo de rechazarlo. El trato se cerró en cuestión de semanas. El día que oficialmente me convertí en dueño de la empresa que me había despedido, sentí algo que no había sentido en años, absoluta satisfacción.
Había pasado demasiado tiempo soñando con este momento, planeándolo, imaginando cada detalle de cómo se desarrollaría, y ahora, finalmente, estaba aquí. Pero aún faltaba la mejor parte. No lo anuncié de inmediato. Quería que la noticia llegara de la manera correcta. Por eso, el primer paso fue convocar a una reunión general en la oficina central, citando a todos los empleados, incluyendo, por supuesto, a Santiago y a Lorenzo. No tenían idea de quién había comprado la empresa, solo sabían que tendrían que presentarse para conocer al nuevo dueño. Y así fue como, unas semanas después de haber cerrado la compra, entré por las mismas puertas de las que me habían echado años atrás. El ambiente en la oficina era extraño. Había rostros de incertidumbre, de cansancio, de empleados que sabían que las cosas estaban mal y que probablemente habría despidos masivos. Cuando entré en la sala de reuniones y me paré frente a todos, el silencio fue absoluto. Fue entonces cuando vi a Santiago y a Lorenzo en la parte trasera de la sala, con el ceño fruncido, tratando de entender qué estaba pasando. Me tomé mi tiempo para hablar. Quería que cada palabra se quedara grabada en sus mentes. Les dije que, como todos sabían, la empresa había sido vendida, y que había un nuevo dueño que iba a tomar decisiones importantes en los próximos días. Les expliqué que, durante mucho tiempo, esta empresa había sido manejada con arrogancia, con desprecio hacia sus propios empleados, y que esa era la razón principal por la que habían llegado al punto en el que estaban ahora. Vi cómo algunos empleados bajaban la mirada, incómodos porque sabían que lo que decía era cierto. Pero los que realmente me interesaban en ese momento eran Santiago y Lorenzo. Cuando finalmente dije que yo era el nuevo dueño, la reacción fue todo lo que había esperado. Lorenzo palideció de inmediato. Santiago, que siempre había sido un tipo engreído, intentó mantener la compostura, pero no pudo ocultar la sorpresa en su rostro. Sabía que en su cabeza estaba repitiendo una y otra vez el momento en el que me despidieron, en el que se burlaron de mí, en el que me dijeron que era reemplazable. Hice una pausa, dejé que lo asimilaran y luego hablé directamente a ellos, sin disimular el tono de satisfacción en mi voz. Dije que había llegado el momento de hacer algunos cambios, que el liderazgo de la empresa había demostrado ser ineficiente, que necesitábamos un nuevo rumbo. Y por supuesto, eso significaba que las personas que habían tomado las peores decisiones debían irse de inmediato. Los despedí en el acto. Sin indemnización. Sin explicaciones. Sin rodeos. Exactamente como ellos lo hicieron conmigo años atrás. Santiago trató de decir algo, de defenderse, de argumentar que no era justo, pero lo callé con una sola frase. Le recordé sus propias palabras, que el mundo empresarial es así, que las decisiones deben tomarse sin sentimentalismos, que la gente es reemplazable en 2 segundos. Lorenzo ni siquiera intentó hablar. Se quedó ahí parado, en completo silencio, con la mirada perdida, sabiendo que no tenía salida. Se fueron ese mismo día. Y aunque esa parte de la venganza estaba completa, aún quedaba el toque final. Porque, aunque ya no tenían trabajo, aún les faltaba experimentar lo que era estar en la posición en la que me habían puesto a mí. Y me aseguré de que lo vivieran de la peor manera. Actualización 4. Habían pasado solo unas semanas desde que Santiago y Lorenzo fueron expulsados de la empresa que una vez dirigieron con arrogancia. La noticia de su despido corrió como pólvora dentro de la industria, y aunque nadie lo dijo en voz alta, muchos disfrutaron verlo. Durante años, ambos se habían hecho de enemigos, despreciando empleados, clientes e incluso inversionistas con su actitud prepotente, creyéndose intocables. Ahora, sin la empresa que los mantenía en la cima, no les quedaba nada más que su reputación en ruinas y una incertidumbre que seguramente no habían sentido en décadas. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. La arrogancia que habían cultivado toda su vida no les permitía aceptar la derrota tan fácilmente. Intentaron moverse rápido, usando sus conexiones para encontrar un nuevo empleo en otras empresas del sector. Pero lo que no sabían era que el mundo empresarial es pequeño, y que yo había estado preparando este momento con una paciencia casi enfermiza. Lorenzo, con su historial como CEO, pensó que encontraría otro puesto en una gran empresa sin problemas.
Contactó a viejos socios, trató de usar su influencia para conseguir reuniones con ejecutivos importantes, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Lo que no entendía era que muchos de esos ejecutivos ahora trabajaban conmigo. No importaba cuánto intentara venderse como un líder experimentado, su nombre estaba manchado. Nadie quería arriesgarse contratando a un hombre que había hundido su propia empresa. Santiago lo tuvo aún peor. Sin un título llamativo como el deseo, su única carta era la experiencia, pero el problema era que su experiencia se basaba en ser un jefe inútil que daba órdenes sin aportar nada real. Intentó postularse en varias compañías, algunas incluso de menor prestigio de lo que solía manejar, pero cada una de ellas ya había escuchado lo que pasó. Su currículum no valía nada cuando su reputación estaba destruida. Sabía que eventualmente la desesperación los iba a obligar a hacer algo que jamás habrían imaginado, buscar ayuda. No tardó mucho en suceder. Una tarde, mientras revisaba algunos correos en mi oficina, mi asistente me avisó que alguien quería verme. Al preguntar quién era, casi no lo podía creer. Santiago estaba ahí, esperando en la recepción, vestido con un traje que ya no parecía tan impecable como antes, con el rostro demacrado y una postura que nada tenía que ver con la arrogancia con la que solía moverse. Lo hice esperar. No por necesidad, sino porque quería que sintiera la misma impotencia que yo sentí aquella vez cuando me hicieron esperar en su oficina solo para decirme que estaba despedido. Después de unos 20 minutos, le dije a mi asistente que lo hiciera pasar. Entró con una sonrisa tensa, tratando de mostrarse seguro, pero su mirada lo delataba. Sabía que estaba en una posición en la que jamás pensó estar. Trató de ser amigable, de hacer bromas forzadas sobre cómo son las vueltas de la vida, pero no le seguí el juego. Lo dejé hablar primero porque quería escuchar hasta dónde llegaría su cinismo. Dijo que estaba buscando oportunidades, que había estado teniendo problemas para encontrar un trabajo acorde a su experiencia, y que tal vez podríamos dejar el pasado atrás y trabajar juntos. No me sorprendió que intentara venderme ese discurso barato de reconciliación, pero lo que sí me sorprendió fue lo rápido que su máscara de confianza se rompió cuando vio que yo no reaccionaba. Empezó a hablar más rápido, a justificarse, a decir que había cometido errores en el pasado, que entendía que tal vez no fue el mejor jefe, pero que todos merecen una segunda oportunidad. Fue ahí cuando decidí que era el momento de decir lo que había estado esperando años para decir. Le recordé con detalle el día en que me despidió. La manera en que se rió, la forma en que dijo que debía estar agradecido por la indemnización, la frase exacta con la que me hizo sentir que no valía nada. Lo vi tragar saliva, vi cómo la vergüenza y la impotencia se mezclaban en su rostro cuando se dio cuenta de que no había manera de escapar de la conversación. Se quedó callado por unos segundos y luego, con una voz apenas audible, me dijo que lo sentía, que no había sido su intención hacerme sentir así. Yo solo sonreí. Le dije que no tenía sentido lamentarse ahora, porque las decisiones en el mundo de los negocios deben tomarse sin sentimentalismos. Le repetí, palabra por palabra, lo que él y Lorenzo dijeron en aquella reunión cuando me echaron sin pestañear, que gente como él era reemplazable en 2 segundos. El golpe fue brutal. No tuvo respuesta. Solo asintió, con los ojos brillantes por la vergüenza contenida, antes de levantarse y salir de mi oficina sin decir una palabra más. Esa fue la última vez que lo vi. De Lorenzo supe por otras personas que intentó abrir su propia empresa con lo poco que le quedaba, pero fracasó en menos de 1 año. Sin contactos, sin confianza en el mercado y con su credibilidad por los suelos, no tenía oportunidad. Eventualmente, se esfumó del mundo empresarial y nunca volví a escuchar de él. La venganza había sido completa, pero lo más satisfactorio de todo no fue verlos caer. Lo mejor fue haber construido algo que ellos nunca podrían destruir, algo que no solo me devolvió mi dignidad, sino que me hizo entender que la mejor forma de derrotar a alguien que te menosprecia es demostrar que nunca te necesitaron, que su poder nunca fue real y que, al final, la vida siempre les cobra factura a los que creen que están por encima de los demás. Actualización final. Había pasado más de 1 año desde la última vez que vi a Santiago sentado frente a mí, con el rostro pálido y la mirada perdida.
escuchando cómo le repetía sus propias palabras con la misma indiferencia con la que él me había desechado. Un año desde que Lorenzo desapareció del mundo empresarial sin dejar rastro, ahogado en su propio fracaso, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba sin remedio. Desde entonces, mi vida cambió de una manera que nunca hubiera imaginado en aquellos días oscuros, cuando estaba sin empleo, sin dinero y con el sabor amargo de la humillación en la boca. La empresa que había construido desde un pequeño garaje ahora era una de las más importantes del sector. Cada mes cerrábamos nuevos contratos, expandíamos nuestras operaciones y nos convertíamos en una referencia en la industria. Pero más allá del éxito económico, lo que más me llenaba era saber que todo lo que tenía lo había logrado con mis propias manos. Con mi propio esfuerzo y con la convicción de que el talento y la perseverancia siempre terminan imponiéndose sobre la arrogancia y la mediocridad. A veces pensaba en todo lo que había pasado y me costaba creerlo. Recordaba aquella noche en la que, acostado en la cama sin poder dormir, me preguntaba si alguna vez volvería a tener una oportunidad, si algún día saldría del hoyo en el que me habían metido. Y ahora, cada vez que entraba en mi oficina, cada vez que miraba a mi equipo trabajando con entusiasmo, cada vez que veía cómo nuestra empresa seguía creciendo, sabía que todo había valido la pena. Las historias sobre Santiago y Lorenzo se fueron diluyendo con el tiempo. Ya no eran relevantes, ya no importaban. Pero de vez en cuando, en eventos o reuniones con otros empresarios, alguien mencionaba lo que les había sucedido. Algunos lo contaban con sorpresa, otros con una especie de satisfacción mal disimulada, porque la verdad es que nadie los extrañaba. Se habían ganado su destino con cada decisión egoísta, con cada persona a la que menospreciaron, con cada cliente que ignoraron y con cada empleado al que trataron como un simple número. Un día, durante un evento en el que estaba como invitado, escuché a dos empresarios hablar sobre cómo el mercado había cambiado y sobre cómo las compañías que se aferraban a modelos obsoletos terminaban desapareciendo. Uno de ellos mencionó la caída de la empresa de Lorenzo y Santiago como un ejemplo claro de eso, diciendo que lo que les pasó era la prueba de que en los negocios no hay espacio para la soberbia. Que las empresas no fracasan de la noche a la mañana, sino que se hunden lentamente por culpa de sus propias malas decisiones. Me quedé en silencio mientras escuchaba, disfrutando la ironía de todo. Ellos hablaban de la historia como si fuera un caso de estudio, sin saber que la persona que había causado su caída estaba sentada justo a su lado, escuchando con una sonrisa discreta, sintiendo una satisfacción silenciosa que no necesitaba ser expresada en palabras. Con el tiempo, dejé de pensar en ellos. La venganza había sido satisfactoria, pero la vida seguía adelante. Aprendí que lo más poderoso de todo no fue haberlos destruido, sino haber construido algo que ellos jamás pudieron alcanzar. Ellos usaban su poder para humillar, para despedir sin remordimientos, para hacer sentir pequeñas a las personas que trabajaban para ellos. Yo, en cambio, había usado mi poder para crear algo que generaba oportunidades, que daba empleo a personas talentosas, que hacía que la gente sintiera que su trabajo tenía un propósito real. A veces me preguntaban si me arrepentía de haber sido tan implacable con ellos. Mi respuesta siempre era la misma, no. No me arrepentía ni un segundo. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Se trataba de demostrar que no se puede tratar a las personas como si fueran basura y esperar que todo siga igual para siempre. Se trataba de probar que los que menospreciamos hoy pueden ser los que nos destruyan mañana. Hoy en día, cuando miro hacia atrás, no veo un simple acto de venganza. Veo la historia de cómo alguien a quien creyeron insignificante demostró que el verdadero poder no está en el puesto que ocupas ni en el dinero que tienes, sino en lo que eres capaz de hacer cuando te enfrentas a la adversidad. Porque al final, el éxito no es solo una cuestión de ganar. A veces, el verdadero triunfo es hacer que los que te subestimaron tengan que ver, con sus propios ojos, cómo te elevas por encima de ellos, mientras ellos caen sin remedio en el olvido.